Inicialmente vamos a trabajar lo que corresponde a la temática de aplicaciones de la derivada para graficar una función. La derivada nos permite a nosotros obtener algunas características de las funciones que nos permiten de alguna manera hacer un bosquejo de la gráfica. Entonces, inicialmente vamos a hacer el ejercicio que nos indica en la diapositiva que se ha compartido con ustedes, pero que en esta ocasión vamos a explicarla de manera por medio de este video. Entonces, el ejercicio dice así: halla los extremos absolutos de la función g de x igual a x al cuadrado menos 8x a la 2 más 16 en el intervalo desde menos 3 a 2. Ahí en la pantalla se puede observar en azul la gráfica g de x, ¿verdad? Y esta gráfica solamente está realizada o su bosquejo en el intervalo de menos 3 a 2. No sé si ustedes pueden observar, vamos a darle un poquito de zoom, vamos a bajar acá. Esta es la gráfica de la función g de x. Y observen que el dominio solamente hemos considerado todos los números que se encuentran desde menos 3 hasta el 2, desde menos 3 hasta el 2, incluyendo el menos 3 e incluyendo el 2. Entonces, esta gráfica en azul es la gráfica de g de x. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide identificar sobre estos números, sobre este segmento de números, desde menos 3 a 2, ese intervalo de menos 3 a 2, cuáles son los valores de la función que son los más, o cuál es el valor máximo que toma la función en ese intervalo y cuál es el valor mínimo que toma. Cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Con la gráfica es fácil observar o identificar que en menos 3, aquí estoy señalando, la gráfica toma el punto más alto, ¿verdad? Es decir, la gráfica llega a un máximo en menos 3. No hay otro punto o otro pedazo o segmento de la función que esté más arriba de ese punto. Por lo tanto, ese punto se considera como el máximo absoluto de esta función en el intervalo de menos 3 a 2. Ese es el máximo absoluto, el que está acá. Y también podemos ver que existe en dos ocasiones la función toma un mínimo, que es en menos 2 y en 2. Es el punto más bajo de la función en el intervalo de menos 3 a 2, que es el valor, aquí se puede apreciar o identificar que es el 0. La función toma dos veces el valor de 0 y es el mínimo valor que toma la función sobre ese intervalo. Y también sobre ese intervalo, el valor máximo que toma la función, podemos observar, si trazamos una línea aquí intermitente, es el 25. O sea, el mayor valor que toma esa función es el 25. Y los menores, y el menor valor es el 0, que lo toma dos veces en menos 2 y lo toma en 2. Entonces, por medio de la gráfica, nosotros ya podemos tener claridad cuáles son los valores máximo y mínimo absoluto. ¿Por qué se le llama absoluto? Porque no hay uno mayor que este y no hay un valor menor que el que se da en menos 2 y 2. No hay. Por eso se llaman valores absolutos o extremos absolutos, ¿verdad? Y en este caso uno es máximo absoluto y los otros, o el otro es mínimo absoluto. Muy bien, entonces la gráfica nos permite determinar esos valores. Sin embargo, también es posible hallarlos sin necesidad de hacer la gráfica a partir de la derivada. Entonces, uno primer paso para saber cuáles son los valores extremos, esos valores extremos que acabamos de identificar en la gráfica, a partir de la derivada es derivar la función. Recordemos que la función es g de x igual a, igual a x a la 4 menos 8x a la 2 más 16. ¿Sí? Entonces, el primer paso que vamos a hacer para hallar los extremos absolutos de una función en un intervalo es derivar. Entonces, el primer paso
derivamos. Y es una función polinómica y es muy fácil de derivar. Recuerden que la derivada se denota de esta manera, con esta notación. Entonces, esta significa que es la derivada de g. Y nosotros sabemos que la derivada de un polinomio es la derivada de cada uno de los términos, ¿verdad? Entonces, primero derivamos x a la 4. La derivada de x a la 4 es el 4 que multiplica x a la 3. Recuerden que el exponente multiplica al coeficiente y al exponente se le quita una unidad. Entonces, la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Ahora bien, la derivada de menos 8x a la 2 se hace de la siguiente manera. El 2 multiplica al menos 8, entonces sería menos 16. Se coloca la misma parte literal, pero en el exponente se le disminuye una unidad. Entonces estaba 2, entonces aquí será 1. En matemáticas consideramos no colocar el 1 como exponente, sino se sobreentiende que cuando está la x aquí sola y no aparece nada arriba es porque está elevado a la 1. Por eso solamente colocamos menos 16x. Y la derivada de 16, que es el último término que falta del polinomio, es 0. Nosotros podríamos colocar aquí más 0. Sin embargo, no es necesario porque toda la expresión más 0, pues es la misma expresión. Entonces, una vez ya derivamos, es importante derivar, el segundo paso, vamos a colocarlo acá, segundo paso, es igualar a 0. Vamos a colocar aquí, igualamos a 0. ¿Qué vamos a igualar a 0? Vamos a igualar lo que me resultó en la derivada. Entonces, la derivada me dio 4x a la 3 menos 16x y eso lo igualamos a 0. Entonces, tenemos igualado a 0 y resolvemos esa ecuación. Bueno, aquí vamos a colocarlo un poquito abajo y colocamos igualamos a 0 y resolvemos, porque hay que resolver. Y resolvemos la ecuación. Entonces, ¿para qué vamos a resolver esta ecuación? ¿Qué significa eso que estamos haciendo? Que es más importante que todo. Significa que vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Son los valores en los cuales la derivada es igual a 0. Por eso yo necesito saber aquí qué valores al reemplazarse en x, la derivada me resulta 0. Bueno, más adelante, ahorita averiguamos por qué hacemos esto en la gráfica. Pero lo que queremos ahora es saber cuáles son los valores que al reemplazarse en x en la derivada dan 0. Entonces, por eso igualamos a 0 y tenemos que resolver esa ecuación. Entonces, esta ecuación es muy fácil de resolver, aunque es una ecuación cúbica. Observamos que hay un factor común en ambos términos del polinomio, que es 4x el factor común, y me queda x a la 2 menos 4. Entonces, igual a 0. Observen que si repetimos el proceso, aquí tenemos 4x por x a la 2 es 4x a la 3. Y 4x por menos 4 es menos 16x. ¿Ya? Vamos a darle hacia atrás, deshacer, para que me quite esos colores. Ahora bien, lo que nos quedó dentro del paréntesis es una diferencia de cuadrado. Nosotros debemos saber factorizar y sabemos que 4x y la diferencia de cuadrado se hace de la siguiente manera. Dos paréntesis, sacamos la raíz del primero menos la raíz del segundo término y eso lo multiplicamos ahora por la suma de esas raíces cuadradas. Bien. Y pues para que esta ecuación sea a 0, el primer término debe ser igual a 0, es decir, x es igual a 0, es una de las posibilidades, o vamos a colocar una tilde para que se diferencie de 0. En el segundo paréntesis se haga 0, pero ese segundo paréntesis hace 0 siempre y cuando x igual a 2. Y el tercero, vamos a colocarle o también, es cuando x igual a menos 2. Vamos a colocarle una comita aquí para que se vea mejor. Entonces tenemos que esta ecuación es igual a 0 siempre que x es igual a 0, x es igual a 2 o x igual a menos 2. Alguna de estas tres opciones da que esta ecuación da 0.
lo que quiere decir que la derivada de nuestra función, es 0 cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 2 o cuando x es igual a menos 2. Nos ubicamos en nuestra gráfica, nuevamente, y vamos a ubicar esos valores que acabamos de encontrar. Aquí está 1, que es menos 2, vamos a hacerlo aquí está 1, vamos a resaltarlo. Aquí está el otro, el 0, y aquí está el 2. Pues no se va a apreciar muy bien el 2 porque pues cortamos la gráfica. Esa gráfica se extiende en todos los reales, pero aquí estamos cortándola. Entonces tenemos acá. Entonces, ¿qué detalle tiene la función en esos tres valores? En esos tres valores tiene algo similar, que es que la recta tangente a ese punto, se puede observar como esa recta que toca a la función solamente en ese punto, en un intervalo abierto. Bueno, esa es una definición más compleja, pero para que la entendamos, para que sea un poquito más claro, digamos que la recta tangente es la recta o una recta que pasa por ese punto, ¿verdad? Una recta que pasa por ese punto. Entonces aquí en x igual a 0, en la función, esa recta pasa de esta manera y en x igual a 2 pasa de esta forma, aunque no se está cortando esta función, pues sabemos que es así. ¿Qué sucede en esos tres casos? Sucede que la recta que pasa por ese punto, que hemos llamado tangente, es horizontal. Es decir, la pendiente es igual a 0. Lo que quiere decir para nuestro contexto es que cuando la recta tangente es horizontal, la derivada es igual a 0 en ese punto. Entonces, es por eso que esos tres puntos son puntos críticos, porque son los puntos donde la derivada se hace 0. La derivada se hace 0 y la recta tangente es horizontal. Si nosotros quisiéramos indicar un punto que se encuentre aquí en la función, o quisiéramos hacer una recta tangente en ese punto en particular, observe que la recta tangente en ese punto sería de esta manera, inclinada positivamente, ¿verdad? Y en este punto, por ejemplo, un punto por acá, cualquiera, sería de esta manera. Pero no es la consideración que estamos tomando ahora. Lo que nosotros buscamos es donde la recta tangente es horizontal, es decir, la derivada es igual a 0. ¿Y para qué queremos eso? Lo queremos porque donde la recta tangente es horizontal o la derivada es igual a 0, muy posiblemente sea un punto extremo de la función. Muy posiblemente sea un punto donde la función toma un máximo o donde la función toma un mínimo. En este caso sería absoluto, pero como ustedes ya vieron en la literatura, en otros casos serán máximo o mínimos relativos, ¿verdad? Y es por eso que hacemos esto que está acá. Ahora, un tercer y último paso, vamos a trazar una línea acá para hacer el tercer paso. Es comparar las imágenes de todos nuestros sospechosos. Es decir, ya nosotros sabemos cuáles son los puntos donde se hace máximo y mínimo la función, pero nuestros sospechosos van a ser los puntos que acabamos de determinar o que acabamos de hallar, los críticos, es decir, muy posiblemente exista un extremo absoluto en x igual a 0, muy posiblemente exista un máximo en el punto x igual a 2 y muy probablemente tengamos un máximo absoluto o un mínimo absoluto en x igual a 2. Pero también vamos a considerar no solamente los que hallamos, sino vamos a considerar también los extremos del intervalo donde se graficó la función. Los extremos también se deben considerar. Sin embargo, el extremo superior, que es el 2, ya apareció en lo que nosotros hallamos, entonces por eso no lo vamos a considerar dos veces, sino con una vez basta y sobra. Y el otro que vamos a considerar entonces es el menos 3. Estos serían nuestros sospechosos para ser extremos o bueno, nuestros sospechosos donde muy posiblemente la función tenga un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Que pues ya nosotros sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde la función toma un máximo o toma un mínimo? Bueno, vamos a comparar las imágenes de cada uno de ellos
y ver cuál es la máxima y cuál es la mínima. Entonces empezamos con 0. Es decir, vamos a reemplazar en nuestra función que se llama g a x por 0. Entonces sería g de 0. Ya esto sería en nuestra función original, no en la derivada, en esta. En esta es donde vamos a hacer ese procedimiento. Entonces reemplazamos a x por el 0, entonces ya no vamos a colocar x a la 4, perdón, x a la 4, sí, vamos a colocar 0 a la 4. Y ya no vamos a dar un poquito más, acercando un poquito. Ya no vamos a colocar menos 8x a la 2, sino vamos a colocar 8 por 0 a la 2 más 16. Y eso, ¿qué resultado nos da? Nos da 16. Bien, 16, que observen que ya lo habíamos visto en la gráfica, en donde 0 da 16. No sé si habíamos dicho 15, pero da 16. No se ve, está por encima del 15. Entonces ya tenemos la imagen de 0. Ahora vamos a ver la imagen de menos 2. Hacemos lo mismo. En vez de tener a la x, reemplazamos por el menos 2, a la 4, menos 8, por menos 2, a la 2, más 16. Si ustedes hacen los cálculos en sus calculadoras, se pueden dar cuenta que eso es igual a 0. Pues yo no lo hago porque obviamente ya viendo la gráfica sé cuál es la imagen. Y por último, bueno, no por último, seguimos en esto, sería evaluar ahora en 2. Sería 2 a la 4 menos 8 por 2 a la 2 más 16. Eso a qué es igual, ustedes pueden hacer sus cálculos, pero ya nosotros tenemos acá los cálculos y eso es igual a 0. Y por último, ahora sí, el menos 3. Menos 3 lo evaluamos en la función menos 3 a la 4 por menos 8 menos 3 a la 2 más 16. Y eso a qué es igual, ya lo teníamos por aquí, más o menos debe ser 24, sí, 24, este es 24. 24. Bueno, ustedes comprueban en sus casas si esos cálculos, el último cálculo es el correcto. Sin embargo, ya con esos cálculos nosotros podemos observar que en menos 2 y en 2 la función toma el mínimo, que es 0. Entonces hay 2. Ahí pues. La función toma un mínimo absoluto. Su mínimo absoluto es 0. Y también podemos observar, vamos a hacerlo en rojo, que en x igual a 3, a menos 3, perdón, x igual a menos 3, la función toma su máximo y su máximo es 24. De esa manera, hemos hallado los máximos y mínimo, el máximo y el mínimo absoluto de la función g de x en el intervalo de menos 3 a 2.